Muy buenas tardes, estimado docente. El siguiente trabajo es acerca de las garantías jurisdiccionales, en especial la acción de protección. Bueno, las garantías jurisdiccionales constituyen como un mecanismo fundamental dentro del Estado constitucional de Derecho y Justicia, establecido en la Constitución de la República del Ecuador del 2008. Estas garantías tienen como la finalidad de proteger de manera inmediata los efectivos y derechos constitucionales cuando estos han sido vulnerados por las acciones u omisiones provenientes de las autoridades públicas. La Corte Constitucional del Ecuador ha desarrollado una extensa línea jurisprudencial sobre esta garantía, estableciendo criterios relacionados como procedencia, legitimación, reparación integral, motivación judicial y protección efectiva de los derechos. Gracias a esta evolución jurisprudencial, la acción de protección se ha consolidado como uno de los instrumentos más relevantes del constitucionalismo ecuatoriano contemporáneo. En el presente ensayo tiene como objetivo analizar la acción de protección desde una perspectiva constitucional y procesal, examinando el fundamento jurídico, características del desarrollo judicial y el impacto de la protección de los derechos fundamentales. Pues bien, la acción de protección se encuentra regulada por el artículo 88 de la Constitución de la República de Ecuador y desarrollada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el Control Constitucional. Esta garantía tiene como finalidad amparar de forma directa y eficaz los derechos constitucionales vulnerados por los actos u omisiones de autoridades públicas, no no judiciales, políticas públicas y particulares. Nuestra Constitución ecuatoriana adoptó un modelo garantista inspirado en el neoconstitucionalismo latinoamericano, donde los derechos fundamentales poseen la aplicación directa e inmediata de este contexto. Las garantías generales constituyen un instrumento indispensable para asegurar la supremacía constitucional y la efectiva. Ya. La acción de protección responde al principio de tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 75 de la Constitución, en el cual establece que toda persona tiene el derecho a acceso gratuito a la justicia. Nuestra Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que esta garantía no debe interpretarse de manera restrictiva, ya que representa uno de los principios mecanismos de defensa constitucional dentro del sistema ecuatoriano. Nuestra Corte Constitucional en varias sentencias ha determinado que la acción de protección constituye una garantía de conocimiento amplio orientado para evitar formalismos excesivos que impiden el acceso efectivo a la justicia constitucional. Ajá. Además, esta garantía se caracteriza por los siguientes principios: inmediatez, sencillez procesal, oralidad, eficacia y informalidad y reparación integral. Estos principios buscan garantizar que las personas puedan acceder rápidamente a mecanismos de protección constitucional o ilegítimos. Bueno, he desarrollado el análisis de las 12 sentencias. En la sentencia uno, eh, esta sentencia constituye uno de los primeros precedentes obligados sobre la acción de protección. La Corte estableció que esta garantía no puede rechazarse únicamente por existencias de vías ordinarias, salvo que dichas vías sean adecuadas y eficaces para tutelar los derechos. En la sentencia número 2, esta decisión, la Corte desarrolló un concepto de reparación integral, señalado que la reparación no solo se limita a una compensación económica, sino que puede incluir disculpas públicas, restricción de los derechos y vulneración de garantías y rehabilitación. En la sentencia 3, la Corte determinó que la acción de protección procede frente a los actos administrativos que vulneren los derechos constitucionales, incluso cuando dichos actos hayan sido emitidos dentro de las competencias legales y ampliamente válidas. En la sentencia 4, esta sentencia se abordó el derecho de motivación judicial. La Corte señaló que toda decisión judicial debe contener fundamentos claros y coherentes y comprensibles. En la sentencia en 5, en esta sentencia la Corte analizó la relación entre los derechos laborales de acción de protección, estableció que cuando la desvinculación laboral afecta a los derechos fundamentales, la vía constitucional resulta procedente. En la sentencia 6, esta sentencia la Corte desarrolló estándares sobre la igualdad y la discriminación. El caso involucró actos discriminatorios contra grupos vulnerables y la Corte reiteró la obligación estatal de garantizar la igualdad material. En la sentencia 7, la Corte señaló que los jueces constitucionales deben aplicar directamente a la Constitución y no a otros tratados internacionales de derechos humanos, incluso por encima de las normas legales incompatibles. En la sentencia 8, la Corte analizó el alcance de la tutela judicial efectiva, señaló que las decisiones judiciales deben garantizar el acceso real a la justicia y evitar obstáculos desproporcionados. En la sentencia 9, esta sentencia desarrolla estándares relacionados con los derechos de las personas privadas de libertad. La Corte reconoció que el Estado posee obligaciones reforzadas de protección frente a grupos vulnerables bajo la custodia. En la sentencia 10 de esta sentencia, la Corte enfatizó el carácter garantista del modelo constitucional ecuatoriano. Indicó que todas las autoridades están obligadas a interpretar las normas conforme a la Constitución y a los derechos humanos. En la sentencia 11, esta sentencia la Corte abordó el principio de igualdad, reconocimiento de derechos y parejas del mismo sexo, aunque el caso trascendió en la acción de protección, fortaleció el desarrollo jurisprudencial relacionado con la dignidad y la no discriminación. En la sentencia 12, esta sentencia
La Corte declaró inconstitucional varias causales de divorcio previsto en el Código Civil ecuatoriano. Este fallo reafirmó la autonomía personal, la dignidad humana y el libre desarrollo personal. La importancia de la acción de protección en el Estado ecuatoriano. La acción de protección cumple una función trascendental dentro del Estado constitucional ecuatoriano. Gracias a esta garantía constitucional, deja de ser un texto meramente declarativo y se convierte en una norma jurídica efectiva y exigible. Además, la acción de protección fortalece la supremacía constitucional, la tutela efectiva de los derechos, el control del poder público y la protección de grupos vulnerables. La aplicación directa de tratados internacionales. La jurisprudencia de la Corte Constitucional permitió consolidar estantes garantistas. En conclusión, la acción de protección constituye una de las garantías jurisdiccionales más importantes dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Su finalidad principal consiste en asegurar la protección inmediata y efectiva frente a la vulneración de derechos constitucionales. Ya. La Corte Constitucional del Ecuador ha desarrollado una sólida línea jurisprudencial que ha permitido ampliar el desarrollo y el alcance de esta garantía y fortalecer el modelo garantista previsto en la Constitución del 2008. Asimismo, puede llegar a la conclusión de que la acción de protección representa un instrumento indispensable para la consolidación del Estado constitucional de derechos y justicia, ya que nos permite controlar arbitrariedades, garantizar la vigencia real de los constitucional ecuatoriana, ha evolucionado. Garantiza la vigencia real de los derechos humanos. Además, el desarrollo judicial demuestra que la justicia constitucional ecuatoriana ha evolucionado hacia una interpretación más amplia y protectora de los derechos fundamentales, fortaleciendo el acceso a la justicia y a la protección de la dignidad humana. Hasta aquí mi exposición.